Mi compañero el Espíritu Santo. Capítulo 4. Los no creyentes y el Espíritu Santo. La Biblia describe el estado espiritual de los no creyentes como humanos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Esto no quiere decir que los no creyentes no tengan alma, sino que su alma está tan alejada del cielo y de la vida de Dios que son insensibles a Dios y a su reino. Si permanecen en ese estado cuando mueran físicamente, su alma caerá en el infierno, que se halla completamente separado del cielo y de Dios. ¿Cómo podremos hacer que estas almas, que se hallan tan endurecidas, muertas en delitos y pecados, se den cuenta de esos pecados y acepten la vida eterna que Dios les ofrece? Hay alguien que realiza esta obra incesantemente entre los no creyentes. Ese alguien es nada menos que el Espíritu Santo mismo. La Biblia enseña: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. 1 Corintios 2, 9, 10. En otras palabras, los no creyentes no son capaces de comprender la salvación de Dios por medio de sus 5 sentidos o de su razón. Solo gracias al poder de la revelación interna podrán recibir la luz de la comprensión relacionada con la salvación. ¿Cómo obra el Espíritu Santo cuando se acerca a los no creyentes? Acerca de esto, es Jesús mismo quien nos da una buena explicación en Juan 16:8, cuando dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Convence al mundo de pecado. Todas las personas han nacido con una naturaleza pecadora. El Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Habrá quien pregunte: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Cuando pensamos en el significado original del pecado, descubrimos que nos hallamos en una situación aterrorizadora. Comprendemos que nos es imposible sostener que no tenemos relación alguna con él. La gente suele llamar a algo pecado o falta de justicia cuando ve evidencias externas de pecado. Sin embargo, el pecado se halla enraizado en lugares más profundos que los puestos de manifiesto por actos concretos. La Biblia señala cómo y por qué el hombre no puede dejar de producir frutos pecaminosos. El estado pecaminoso de una persona comprende la separación de Dios. Este estado, llamado pecado original, lo llevamos de manera corporativa. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Romanos 5:12. Por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Romanos 5:15. Adán desobedeció a Dios y fue echado de su presencia. Fue en este estado en el que Adán engendró a la humanidad. Como consecuencia, todos sus descendientes, sin poder objetar, nacen en un estado de separación con respecto a Dios. Tomemos un ejemplo más familiar. Supongamos que una pareja va exiliada a una isla solitaria, y allí la esposa da a luz a sus hijos. Esos hijos no podían decidir dónde iban a nacer, tan lejos de la patria de origen. Aunque decidieran culpar a su padre por el aislamiento en que nacieron, las circunstancias no cambiarían. Sencillamente, así es como sucedieron las cosas. Así es como han nacido los descendientes de Adán en el estado pecaminoso de éste, alejados de la presencia de Dios y sometidos
a la sentencia de muerte que pesó sobre el primer hombre. La persona que abandonó al Dios de toda justicia, bondad y vida, solo pudo engendrar injusticia y delito. En esta situación de abandono, la humanidad moriría para ir al infierno. Sin embargo, es en esa situación en la que hacen su aparición el gran amor y la misericordia de Dios. Él nos liberó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nacido de María Virgen, Jesús vino a este mundo sin pecado original. Llevó una vida en la que no hubo pecado ni culpa. Al ser la persona sin pecado, se convirtió en el sustituto perfecto de los pecadores. Por ser la persona justa, fue crucificado por los injustos, y después de 3 días se levantó de entre los muertos. Con su muerte pagó todo el precio de nuestro pecado original y de nuestros pecados personales. ¿Qué significa esto? Que todos cuantos crean en Él reciban la gracia de la salvación, reciben la vida eterna, dejan de estar separados de Dios. Desde la resurrección de Jesús, el hombre no muere eternamente por sus propios actos de pecado, ni por el pecado original. Si es destruido, lo es por no aceptar la salvación que tiene en Jesucristo. Debido a esto, nunca será suficiente cuando se insista en la urgencia con la que se debe predicar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo podemos despertar al alma muerta e insensible para que reciba este gran mensaje del Evangelio? ¿Quién puede convencer a los pecadores que con frecuencia no se dan cuenta de lo desesperada que es su situación, del peligro que se cierne sobre ellos, e impulsarlos a huir rumbo al refugio de la salvación? Los seres humanos nunca podrían hacer nada de esto, pero Dios prometió realizar esta obra enviando al Espíritu Santo, quien la está llevando a cabo por todo el mundo a través de la proclamación del Evangelio por la Iglesia. Solo nos queda alabarlo con todo el corazón. Convence al mundo de la justicia. El Espíritu Santo también convencerá al mundo de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Juan 16, 8, 10. ¿Qué es la justicia? Cuando los que viven fuera de la fe de Cristo escuchan la palabra justicia, generalmente piensan en una forma de conducta humana. Cuando una persona hace algo legal y moralmente impecable, se la llama justa. En cambio, ¿qué les dice Dios a quienes comparecen ante su ley? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Todo aquel que comparezca ante la ley de Dios queda como pecador. Por tanto, no solo están todos destituidos de la gloria de Dios, sino que no pueden impedir el ser echados de su presencia. Entonces, ¿quién podrá comparecer ante el glorioso y radiante trono de Dios con una vida pura, totalmente libre de pecado? Puesto que somos todos descendientes de Adán, no podemos encontrar una persona así, con una excepción: Jesucristo, a quien el Espíritu Santo concibió en la Virgen María, y de quien ahora el mismo Espíritu da testimonio. Ahora bien, ¿cuál es la prueba de que este mismo Jesús haya llevado una vida completamente justa ante Dios? Las evidencias son claras. Como observamos previamente, el apóstol Pablo dijo: todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que no hay un solo pecador que reúna los requisitos necesarios para presentarse ante Dios. En cambio, recordemos, Jesús afirmó que el Espíritu Santo convencería al mundo de justicia, por cuanto Él iba al Padre y no lo verían más. Juan 16:10. ¿Se llegó a realizar esta afirmación de Jesús? Sí, lo que Él dijo que sucedería, sucedió. Jesús murió crucificado, llevando sobre sí los pecados del mundo. Fue sepultado y su tumba fue estrechamente asegurada por las manos de sus enemigos. A pesar de todo esto, resucitó de entre los muertos para ascender más tarde a los cielos, en presencia de testigos. Su cuerpo no fue hallado nunca, aunque hubo quienes lo buscaron. Como evidencia más segura aún de todo esto, 50 días después de su resurrección, Jesús envió el don del Espíritu Santo a sus discípulos para que pudieran ver y oír con claridad. Pedro dice acerca de esta experiencia: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Hechos 2, 32, 33. Todos los humanos, fueran santos o pecadores, desde los comienzos de la historia de la humanidad, han terminado por morir y dejar detrás sus restos físicos, con la excepción de Enoc y Elías, quienes fueron llevados al cielo sin ver la muerte, habiendo sido contados como justos debido a su fe. En cambio, la tumba vacía de Jesucristo da silencioso testimonio de que Él vive y ha regresado a su Padre. ¿Qué significa para nosotros la justicia de Jesús? Un pecador nunca podrá redimir los pecados de otro. Sin embargo, la muerte de Jesús sí redimió nuestros pecados. Permítame citar de nuevo Romanos 3:23, acompañado del versículo 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Observemos además las siguientes referencias a lo logrado con la muerte y la resurrección de Jesús. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros, Dios, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. El cual, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Jesús pagó por completo todas las deudas de la humanidad en la cruz. El Espíritu Santo testifica ahora por medio de la fe en Jesús. Cualquiera podrá ser contado como si nunca hubiera cometido un pecado. Eso quiere decir que podemos presentarnos ante la gloria de Dios sin una mancha de vergüenza, apoyados en los méritos de Jesús. ¡Qué gracia tan maravillosa y qué bendición tan grande! El Espíritu Santo trabaja sin cesar para convencer al mundo de esta verdad y esta gracia tan maravillosas, de manera que todos crean en el Salvador, Jesucristo, y sean salvos de la destrucción eterna que les sobreviene a quienes están alejados de Él. No hay nadie que se pueda justificar ante Dios por medio de sus propias obras, sino que a través de la gracia de la redención en Cristo, el don abundante de la justificación y la entrada en el glorioso reino de Dios ha quedado a disposición de todos. Convence al mundo del juicio.
Jesús dijo también que el Espíritu Santo convencería al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16, 8, 11. ¿Qué es este juicio del que habla la Biblia y quién es el príncipe de este mundo? En Apocalipsis 12, 9, 11 dice: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tal como lo presenta este pasaje, el príncipe de este mundo es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, quien tentó a Adán en el Edén, usurpó su autoridad sobre el mundo y terminó engañando al mundo entero. Originalmente, cuando Dios creó este mundo, les dio autoridad de gobierno a Adán y Eva. En Génesis 1:26, cuando crea al hombre y la mujer, les dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Como rey y reina, Adán y Eva fueron creados para reinar sobre el mundo y gobernarlo. Entonces, ¿cuándo fue usurpada esa autoridad real y puesta en manos del diablo? Cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, escuchando las engañadoras palabras de la serpiente antigua. Como consecuencia de esta rendición de su voluntad al diablo, y por haberlo obedecido, la relación entre Adán y Dios quedó rota. No sólo se convirtió en servidor del diablo, sino que le entregó a sí mismo y consigo al territorio que Dios le había encomendado. Desde aquellos tiempos, el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. También desde aquel momento el diablo ha hecho un esfuerzo desesperado por oponerse a Dios e interferir en sus planes. Cuando tentó a Jesús en el desierto, lo llevó a un monte alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. Entonces lo trató de engañar diciendo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Lucas 4, 6, 7. En lugar de decir que los poderes de este mundo eran suyos desde el principio mismo, el diablo confesó que se le habían entregado. ¡Qué día tan trágico fue aquel! Desde aquel día en que Satanás engañó a Adán y Eva, sus frenéticos esfuerzos se han dirigido a robar, matar y destruir a la humanidad. En cambio, Dios se nos acercó por medio de Jesucristo para salvar al mundo. La única forma posible de salvar a la raza humana, esclavizada como estaba al diablo, era que Dios preparara una vía para poder perdonar legalmente el pecado original, así como los pecados personales que cometieran los seres humanos. Ahora bien, puesto que la humanidad había decidido rebelarse contra Dios para someterse al diablo, es necesario que cada persona acepte esta liberación. Tanto usted como yo necesitamos decidirnos para recibir la buena noticia de que Dios nos ha perdonado, lo cual se hizo posible por medio de Jesucristo, su Hijo unigénito. Gracias al sacrificio de Jesús, el hombre tiene el camino abierto para regresar a Dios y recibir la bendición del perdón y la gracia.
Aleluya. Si alguien le vuelve la espalda al diablo y escoge a Dios, lo salvará la desbordante gracia de Jesucristo. Será restaurado como hijo de Dios y recuperará la autoridad perdida hace mucho tiempo. Debido a la muerte de Jesús por nosotros, las engañosas trampas del diablo quedan descubiertas ante la cruz. El diablo ha ido a la ruina y ha sido juzgado. Ha perdido poder legal para poseer al hombre y al mundo. El diablo, que ha esclavizado a la raza humana y le ha robado el mundo que Dios le había encomendado, ha sido juzgado por el amor de Dios revelado en la cruz. Para el diablo, la cruz significa la derrota total, la destrucción y la ruina de sus planes, con un juicio de condenación eterna. A través del sacrificio de Jesucristo, Dios ha abierto la vía legal para el perdón y la restauración de toda la raza humana. Y el diablo es totalmente incapaz de cruzarse en el camino de los que regresan a Dios al escuchar la buena noticia de la salvación. Solo puede limitarse a observar en desvalía y agonía. Entonces, ¿por qué dijo Jesús que el Espíritu Santo convencería al mundo de juicio? Esta declaración tiene dos significados. En primer lugar, por medio del sacrificio de Jesús, Dios perdona la traición de la humanidad y declara réprobo al diablo, que esclavizaba a los hombres y a las mujeres, usurpando todo el mundo que Dios les había entregado. En segundo lugar, es un conmovedor reproche de Dios a los humanos, que a pesar de la vía de la salvación que ha preparado, sigue sin regresar a Él y continúa desechando el perdón que le ofrece gratuitamente. Si alguien persiste en esto, el diablo lo priva de todo su potencial y terminará en el infierno. Cada vez que hay alguien que oye el Evangelio y es salvado de las manos del diablo, éste sufre. Esto arruina su reino, por lo que no solo trata desesperadamente de impedir que la gente oiga este Evangelio, sino también de seducir de vuelta a la destrucción a quienes ya han creído. Sin embargo, no triunfará. El perdón y el amor de la cruz no cambian, y el Espíritu Santo sigue esparciendo la noticia de que el diablo ha sido derrotado y juzgado. Sabedores de todo esto, debemos orar así: Señor, llámame y lléname con el poder de tu Espíritu Santo. Envíame a predicar este Evangelio hasta los confines de la tierra. Envíame a predicar que el príncipe de este mundo ya fue juzgado hace 2000 años y que ha perdido su dominio sobre la humanidad. Así que ahora, por medio del perdón que nos ha conseguido Jesús, los seres humanos podemos salir del territorio de Satanás, presentarnos de nuevo ante Dios y recuperar la autoridad real que Él les había entregado a Adán y Eva al principio. ¡Qué bendición tan maravillosa es esto para la humanidad! ¡Y qué juicio tan aplastante para el diablo! Hablando de su muerte futura, Jesús dijo: Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. El diablo, quien consiguió entrar en el mundo por medio del pecado y la ignorancia, y lo ha dominado despiadadamente, va perdiendo terreno ahora mismo, momento tras momento. ¿Por qué? Porque son muchos los que están recibiendo la salvación después de oír el Evangelio. La cruz de Jesús fue el juicio total del diablo, el lugar donde su poder quedó quebrantado por completo. ¿Cómo podríamos hacer otra cosa más que alabar a nuestro Señor Jesús,
que nos ha restaurado para que seamos un linaje escogido y un sacerdocio real. Primera de Pedro 2:9. Tenemos que proclamar con el Espíritu Santo que el diablo ya ha sido juzgado. Revela el plan de salvación. Los no creyentes que han sido convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y que han sido guiados a toda la verdad, deben ahora apartarse de su vida llena de pecado para confiar en Jesús por la fe. Con frecuencia su entendimiento humano les dice que el caminar cristiano es demasiado difícil. Ven un golfo que les parece imposible de cruzar. Los que interpretan el Evangelio solo con la razón humana caen en este profundo golfo y lo cierto es que nunca pasan al otro lado de la fe. ¿Cómo puede un no creyente cruzar este golfo para entrar en la maravillosa bendición de la que disfrutamos los creyentes cuando meditamos en la palabra y la predicamos? Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús. Para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Marcos 10:27. Dios realizó con facilidad aquel milagro que era imposible para los hombres, y aún hoy sigue obrando milagros. La Biblia da testimonio del hecho de que la fe no puede ser poseída solamente por medios humanos. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. ¿Cómo obra el Espíritu Santo para permitirles a los no creyentes que acepten a Jesús como Salvador personal suyo? Debo admitir que solo obra a través de un milagro. El nuevo nacimiento es tan milagroso como la concepción de Jesús sin un padre carnal y su nacimiento de María Virgen. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. La encarnación de Jesús es un auténtico milagro. Se necesita el mismo milagro para que Jesús entre al espíritu de una persona. Sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo, nunca podríamos creer en su obra redentora y en su gracia, que desafían toda razón y todo entendimiento. Cuando alguien confiesa que Jesús es su Salvador personal, quizás se produzcan señales inmediatas de cambio en el exterior, y quizás no. En cambio, el cambio que ha tenido lugar en lo espiritual es ciertamente gigantesco. El Espíritu Santo de Dios entra al espíritu de aquella persona y se mueve dentro de ella misteriosamente, más allá de cuanto podamos razonar o imaginarnos. Es el mismo Espíritu Santo quien derrama la fe divina, la fe de salvación en el corazón de esa persona. Aunque el cerebro de esa persona esté lleno de dudas e incertidumbres, el Espíritu Santo la ayuda a creer en su corazón. Brota de su interior el poder necesario para creer y cruza con facilidad el golfo anteriormente imposible de cruzar que se halla entre la razón y la fe. Por el poder del Espíritu Santo, esa persona entra con seguridad en la bendición de la fe. Entonces, estudia la Biblia, ora, escucha sermones, siempre con la ayuda del Espíritu Santo. El fundamento de su fe se fortalece y sistematiza de manera que pueda entrar al resplandeciente mundo de la verdad, que entonces se puede explicar a la razón y al intelecto humano. Una vez más, la fe para creer no se alcanza por medio de la comprensión y el conocimiento, sino por medio de un milagro del Espíritu Santo, cuando el hombre se siente conmovido en el corazón después de escuchar la palabra de Dios.
Posteriormente, cultivará una comprensión y un conocimiento razonables. Tal como dijo Pablo, nadie puede llamar Señor a Jesús sino por medio del Espíritu Santo. De igual forma, la predicación del Evangelio es imposible sin compartir la tarea con él. Hoy en día son muchas las iglesias que están perdiendo miembros y los creyentes que se sienten atormentados por las dudas porque el hombre trata de predicar el Evangelio por medio del esfuerzo humano y de sus cálculos. Es imposible. Necesitamos al Espíritu Santo. Cuando tratamos de conducir a los no creyentes hasta el Señor, debemos limitarnos a orar con fervor para que el Espíritu Santo nos brinde su milagrosa ayuda. Así nos convertiremos en instrumentos suyos y le permitiremos que nos use para predicar con su plenitud. Solo cuando hayamos hecho esto, veremos con nuestros propios ojos bendiciones imposibles de imaginar. Entonces podremos ver y veremos cómo acuden en grandes cantidades los seres humanos a recibir la bendita palabra de fe.